Mi prima robó el dinero para la operación de mi hija y se fue a Hawái. Los niños son fuertes, se curará, pero su viaje se volvió una pesadilla. Mi nombre es Daniel y esta es la historia de cómo mi mundo se vino abajo por culpa de alguien en quien confiaba, mi prima Carla. Todo comenzó hace 6 años, cuando mi hija Valeria nació. Ese día debía haber estado lleno de alegría, pero en lugar de eso, mi esposa Ana y yo recibimos una noticia que nos dejó helados. Valeria tenía pie equinovaro congénito. Sus pequeños pies estaban torcidos hacia adentro, una condición que, según los médicos, podía corregirse con tratamientos y cirugías, pero que costaría mucho dinero. Ana y yo no teníamos nada. Yo trabajaba como mecánico en un taller y ella cuidaba casas de vez en cuando. Apenas podíamos pagar el alquiler y la comida, mucho menos un tratamiento caro. Desde ese momento, juré que iba a hacer lo que fuera por mi hija. Ana y yo empezamos a ahorrar cada centavo que podíamos. Dejé de comprarme ropa, dejé de salir con amigos y trabajaba horas extras siempre que podía. Ana hacía lo mismo, limpiando casas incluso los fines de semana. Nos turnábamos para cuidar a Valeria, que crecía hermosa a pesar de su condición. Ella no podía caminar bien, se cansaba rápido y a veces lloraba porque le dolían las piernas, pero siempre tenía una sonrisa que me daba fuerzas para seguir. Los médicos nos dijeron que las cirugías debían hacerse antes de que crecieran demasiado, o los huesos se endurecerían y sería más difícil corregirlos. Teníamos tiempo, pero no mucho. Los años pasaron y la vida no nos dio tregua. Cuando Valeria tenía 3 años, Ana tuvo un infarto. Fue de repente, una mañana mientras preparaba el desayuno. La encontré en el suelo de la cocina, con una taza rota a su lado. Llamé a emergencias, pero no llegaron a tiempo. Mi esposa, mi compañera, la madre de mi hija, murió y me quedé solo con Valeria. El dolor fue insoportable. Pensé en rendirme 1000 veces, pero miraba a mi hija y sabía que no podía. Ella me necesitaba. Enterré a Ana con la ayuda de mi familia y seguí adelante, por Valeria. Mi único objetivo era juntar el dinero para sus cirugías. Seguí ahorrando, pedí préstamos pequeños, hice trabajos extras. Mi hermana mayor, Patricia, me ayudó cuidando a Valeria cuando yo estaba en el taller. Poco a poco, el dinero fue creciendo. Después de 6 años de esfuerzo, cuando Valeria cumplió 6, había juntado $55,000. No era fácil, pero lo había logrado. Estaba listo para pagar las cirugías que le darían a mi hija una vida normal. Entonces entró Carla en escena. Carla es mi prima, hija de una tía lejana. Siempre fue un poco rebelde, de esas personas que nunca se quedan quietas en un lugar. No tenía trabajo fijo ni responsabilidades grandes. Hace unos meses, se mudó temporalmente con Patricia, mi hermana, diciendo que necesitaba un lugar donde quedarse mientras encontraba su camino. A mí no me caía mal, pero tampoco éramos cercanos. Cuando se enteró de lo de Valeria, vino a verme. Daniel, voy a ayudarte con lo que pueda, me dijo. Esa niña merece estar bien. Sus palabras sonaron sinceras, y yo estaba tan agotado de cargar todo solo que le creí. Le conté que había ahorrado los $55,000 y que estaban en una cuenta del banco. Le pedí consejos sobre cómo manejar el dinero hasta el día de la cirugía, y ella se ofreció a ayudarme a organizarlo. Déjame ver los movimientos de la cuenta, dijo. Puedo asegurarme de que todo esté en orden. Confíe en ella. Le di acceso a la cuenta, pensando que era familia, que jamás me haría daño. Fue el peor error que cometí en mi vida. Un día, hace unas semanas, me desperté y algo no se sentía bien. No podía explicarlo, era como un presentimiento. Intenté llamar a Carla para preguntarle sobre unos papeles que me había pedido para organizar, pero no contestaba. Fui a la casa de Patricia, y mi hermana me dijo que Carla se había ido esa mañana con una maleta. Dijo que iba a visitar a una amiga, me explicó Patricia, pero su voz temblaba. Algo dentro de mí me dijo que revisara el dinero. Corrí al banco esa misma tarde. Cuando pedí el estado de la cuenta, el empleado me miró con pena. Lo siento, señor, dijo. La cuenta está vacía. Alguien retiró todo hace 2 días. Me enseñó los movimientos bancarios, una transferencia de $55,000 a otra cuenta, y el nombre asociado era el de Carla. Sentí que el aire se me escapaba. Mis piernas temblaron y tuve que sentarme. Todo el dinero, todos esos años de sacrificio, se habían ido. No sabía qué hacer, no podía pensar con claridad. Volví a casa con el corazón en la mano, tratando de entender cómo alguien podía ser tan cruel. Esa noche, mientras intentaba calmarme, recibí un mensaje de Carla. Era una foto suya en una playa, con un sombrero de paja y un cóctel en la mano.
Debajo decía, Daniel, no te preocupes tanto. Valeria estará bien, los niños son resistentes. Me fui a Hawái a despejarme, te devolveré el dinero algún día. Disfruta la vida. No podía creerlo. Mi prima se había robado el dinero de mi hija y estaba gastándolo en unas vacaciones como si nada. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la foto, viendo cómo Carla publicaba más cosas en redes sociales. Fotos de hoteles lujosos, compras en tiendas caras, cenas con vistas al mar. Cada publicación era como un cuchillo en el pecho. La familia se enteró rápido. Mi tía, la mamá de Carla, me llamó llorando. Perdóname, Daniel, dijo. No sé qué le pasó a mi hija. Te juro que vamos a arreglar esto. Otros parientes me escribieron, ofreciendo disculpas y pequeñas ayudas, pero nada podía reemplazar lo que perdí. Patricia estaba destrozada, culpándose por haber dejado que Carla viviera con ella. Yo no podía consolar a nadie, apenas podía mantenerme en pie. Al día siguiente, Carla subió otra publicación. Esta vez era un video corto, caminando por una playa con palmeras. La vida es para disfrutarla, decía en el texto. Valeria se pondrá bien, Daniel, relájate. Minimizar el problema de mi hija, como si sus pies torcidos fueran un resfriado pasajero, me llenó de una rabia que nunca había sentido. Esa niña, mi pequeña, dependía de mí. Los médicos me habían dicho que las cirugías eran urgentes, que entre más esperara, más complicado sería. Y ahora, por culpa de Carla, no tenía nada. Pasé días pensando qué hacer. No podía quedarme de brazos cruzados mientras Carla gastaba el dinero de mi hija. Mis amigos me decían que hablara con la familia, que intentara razonar con ella, pero yo sabía que eso no serviría. Valeria estaba en casa, preguntándome cuándo iba a arreglar sus pies. No sabía qué responderle. Le decía que pronto, que todo iba a estar bien, pero por dentro me estaba rompiendo. La familia podía pedir perdón todo lo que quisiera, las excusas de Carla no significaban nada para mí. Tenía que actuar. No podía seguir así. Mientras miraba a Valeria dormir una noche, con sus pequeños pies torcidos bajo la sábana, tomé una decisión, iba a tomar medidas legales contra Carla. No sabía exactamente cómo lo haría ni por dónde empezar, pero estaba seguro de que no iba a dejar que se saliera con la suya. Ella podía estar en Hawái, gastando lo que era de mi hija, pero yo no me iba a rendir. Iba a pelear, por Valeria, por justicia, por todo lo que había perdido. Después de darme cuenta de que Carla se había robado los $55,000 que había ahorrado para la operación de Valeria, no podía quedarme de brazos cruzados. Esa decisión de tomar medidas legales que tomé esa noche mientras miraba a mi hija dormir no era solo un impulso, era una necesidad. No sabía por dónde empezar, pero tenía claro que no iba a dejar que Carla siguiera gastando el dinero de mi hija como si nada. Al día siguiente, llamé a mi hermana Patricia. Ella estaba tan destrozada como yo por lo que había pasado, y cuando le conté mi plan, no lo dudó ni un segundo. Daniel, vamos a hacer lo que sea necesario, me dijo. Carla no se va a salir con la suya. Lo primero que hicimos fue sentarnos a pensar cómo podíamos probar lo que había hecho. No teníamos experiencia en cosas legales, pero sabíamos que necesitábamos pruebas sólidas. Patricia trajo su computadora y empezamos a revisar todo lo que teníamos. Lo más obvio eran las publicaciones de Carla en redes sociales. Desde que se fue a Hawái, no paraba de subir fotos y videos, ella en la playa, comprando ropa cara, comiendo en restaurantes lujosos. Cada publicación era una bofetada, pero al mismo tiempo, era evidencia. Patricia abrió una carpeta en su computadora y empezó a guardar todo, capturas de pantalla de las fotos, los textos que ponía, las fechas. Esto muestra que está gastando un montón de dinero de golpe, dijo Patricia. Y todos sabemos que ella no tenía nada ahorrado antes de esto. Luego revisamos las conversaciones que tuve con Carla. Antes de que se fuera, habíamos hablado por mensaje sobre el dinero. Le había escrito cosas como gracias por ayudarme a organizarlo y asegúrate de que todo esté listo para la cita de Valeria. Ella me respondía con cosas vagas como tranquilo, lo tengo bajo control. Pero después del robo,
Me envió ese mensaje cruel desde Hawái: Daniel, no te preocupes tanto. Valeria estará bien, los niños son resistentes. Me fui a Hawái a despejarme, te devolveré el dinero algún día. Guarde cada palabra. Patricia imprimió las conversaciones y las metimos en una carpeta junto con las capturas de sus publicaciones. Era algo, pero sabíamos que necesitábamos más. Decidí revisar los movimientos bancarios otra vez. Fui al banco y pedí un reporte detallado de la cuenta. El empleado me dio una hoja que mostraba la transferencia de los $55,000 a otra cuenta a nombre de Carla. No podía creer lo descarada que había sido. No intento esconderlo ni usar un nombre falso. Anote cada detalle, la fecha, la hora, el número de la cuenta a la que fue el dinero. Patricia sugirió que buscáramos testigos, alguien que pudiera confirmar lo que pasó. Recordamos que una vecina de Patricia, Marta, había visto a Carla salir con una maleta ese día. Fuimos a hablar con ella. Sí, la vi, nos dijo Marta. Llevaba una maleta grande y parecía apurada. Me dijo que iba a ver a una amiga, pero no me dio detalles. Le pedimos que escribiera lo que recordaba en un papel y lo firmara, y ella aceptó. No era mucho, pero era un pedazo más del rompecabezas. Con todo eso en mano, Patricia y yo pensamos que ya teníamos suficiente para ir a la policía. Nos equivocamos. Fuimos a la estación local una mañana, cargando nuestra carpeta con pruebas. Nos atendió un oficial que parecía más interesado en su café que en ayudarnos. Le expliqué todo, cómo había ahorrado el dinero para la operación de mi hija, cómo Carla tuvo acceso a la cuenta, cómo se lo robó y ahora estaba en Hawái gastándolo. Le mostré las publicaciones, las conversaciones, los movimientos bancarios, el testimonio de Marta. El oficial miró todo con desgano, hojeando los papeles como si fueran propaganda. Mire, dijo al fin, esto suena más como un asunto civil que penal. Ella tenía acceso a la cuenta y vivía con su hermana, así que técnicamente no es un robo a la fuerza. Mi consejo es que lo lleve a un tribunal de pequeñas causas. Ahí pueden resolverlo. Quedé helado. Un tribunal de pequeñas causas, repetí, incrédulo. Se robó $55,000 que eran para la operación de mi hija. ¿Cómo que no es penal? El oficial se encogió de hombros. Es complicado cuando es familia y tenía permiso para entrar a la cuenta. Si quiere, podemos abrir un reporte, pero no le prometo nada. Su actitud me puso furioso. Era obvio que no quería lidiar con el caso, que le parecía demasiado trabajo. Patricia intentó insistir, pero el tipo solo nos dio un número de teléfono y nos dijo que llamáramos si pasaba algo más. Salimos de ahí con las manos vacías y el corazón en el suelo. ¿Qué hacemos ahora?, me preguntó Patricia. No tenía respuesta. Esa noche, la desesperación me ganó. No podía dormir pensando en Valeria, en sus pies torcidos, en cómo le había fallado. Tomé mi teléfono y empecé a escribirle a Carla. Por favor, no sigas gastando el dinero, le puse. Es para la operación de Valeria, lo que queda puede salvarla. Devuélvemelo, te lo ruego. Envié mensaje tras mensaje, rogándole que parara, que pensara en mi hija. Pero no contestó. Al día siguiente, vi que subió otra foto, ella en un yate, sonriendo como si el mundo fuera suyo. Me ignoró por completo. Estaba claro que no le importaba nada, que iba a seguir con su viaje sin mirar atrás. Eso me dio un nuevo empujón. Si la policía no iba a ayudarme, tenía que encontrar más pruebas yo mismo. Fui al banco otra vez, pero esta vez pedí algo específico, las grabaciones de las cámaras de seguridad del día que Carla retiró el dinero. El gerente me miró raro, pero le expliqué la situación y le mostré el reporte de la transferencia. Necesito verlo con mis propios ojos, le dije. Después de un rato, accedió. Me senté en una oficina pequeña y puse el video. Ahí estaba, Carla, entrando al banco, hablando con el cajero, firmando algo y saliendo con una sonrisa. Era ella, sin duda. El gerente me dio una copia del video en un USB, diciendo que era lo máximo que podía hacer por mí. Lo guardé como oro. Esa era una prueba sólida, algo que nadie podía negar.
Luego saqué el papel de la cita médica que había estado preparando para Valeria. Era un documento del hospital con la fecha de la operación, el costo estimado y una nota del médico diciendo que era urgente. Lo puse junto al resto de las pruebas. Eso demostraba que el dinero tenía un propósito claro, que no era mío para gastarlo como quisiera, y que Carla no tenía permiso para tocarlo. Solo faltaba una cosa, seguir recopilando las publicaciones de Carla. Cada foto nueva, cada comentario sobre su viaje, era más evidencia de que estaba usando el dinero para ella. Patricia y yo nos turnábamos revisando sus redes, guardando todo lo que subía. Mira esto, me dijo Patricia una noche, mostrándome una foto de Carla con un bolso caro. Eso no lo paga alguien sin plata. Con todo eso en mano, el video del banco, el papel de la cita, las publicaciones, las conversaciones, el testimonio de Marta, los movimientos bancarios, sentí que tenía un caso fuerte. La policía podía no querer ayudarme, pero no me iba a rendir. Llamé a un amigo del taller que conocía a un abogado y le pedí que me conectara. Hablé con el abogado por teléfono y le conté todo. Esto no es para pequeñas causas, me dijo. Con estas pruebas, podemos ir por un juicio civil serio. Programa la fecha para el mes siguiente, y vamos a prepararlo bien. Esa misma tarde, firmé los papeles para empezar el proceso. La fecha del juicio quedó fijada para dentro de un mes. No sabía si iba a recuperar el dinero a tiempo para Valeria, pero estaba listo para pelear. Carla podía ignorarme todo lo que quisiera, pero pronto iba a tener que enfrentarme en una corte. Había pasado una semana desde que programé la fecha del juicio contra Carla. Ese tiempo fue una mezcla de ansiedad y esperanza. Por un lado, tenía las pruebas listas, el video del banco, las publicaciones de Carla, los movimientos bancarios, todo lo que Patricia y yo habíamos juntado. Por otro lado, no podía dejar de pensar en Valeria. Cada día que pasaba sin el dinero era un día más lejos de su cirugía. Ella seguía en casa, preguntándome con esa voz suave cuando iba a arreglar sus pies. Le decía que pronto, pero la verdad era que no sabía si lo lograría a tiempo. El juicio estaba a un mes, y aunque confiaba en las pruebas, no tenía garantía de que el dinero volviera rápido. Entonces, una tarde, mi tía Elena, la mamá de Carla, me llamó. Su voz temblaba, como si hubiera estado llorando. Daniel, por favor, necesitamos hablar, me dijo. Es sobre Carla y el juicio. ¿Podemos reunirnos en casa? No quería ir. Estaba harto de las disculpas de la familia, pero algo en su tono me hizo aceptar. Llamé a Patricia y le conté. Vamos juntos, me dijo. No sabemos qué quieren, pero no te enfrentas a esto solo. Así que esa noche, con el corazón pesado, fui a la casa de mis tíos con mi hermana a mi lado. Cuando llegué, estaban todos, mi tía Elena, mi tío Rubén, algunos primos. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Me senté en el sofá, y Elena fue la primera en hablar. Daniel, sabemos lo que Carla hizo, dijo, con los ojos rojos. No hay palabras para pedirte perdón. Cuando nos enteramos del juicio, nos dimos cuenta de lo serio que es esto. Rubén, que siempre había sido callado, levantó la vista y agregó, ella es nuestra hija, y la amamos, pero lo que hizo no tiene justificación. Queremos arreglarlo. Entonces sacaron un sobre y me lo dieron. Lo abrí, adentro había $12,000 en efectivo. Miré el dinero y luego a ellos, sin entender. ¿Qué es esto?, pregunté. Elena respiró hondo. Es un adelanto, dijo. Sabemos que no es todo, pero es lo que pudimos juntar rápido. Te pedimos, por favor, que canceles el juicio. Carla es joven, tiene 25 años. Si pierde, podría pasar años en la cárcel, y no sabemos si lo soportaría. Rubén puso una mano en el hombro de su esposa y miró al suelo. No queremos que Valeria sufra, Daniel. Vamos a hacer que Carla pague, te lo juramos. Pero danos una oportunidad de resolverlo como familia. Ese dinero en mis manos me dio un respiro que no esperaba. $12,000 no eran los 55,000 que necesitaba, pero era algo concreto, un paso hacia la cirugía de Valeria. Mire a Patricia,
buscando su opinión. Ella frunció el ceño, pero no dijo nada, dejándome decidir. Luego miré a Elena y a Rubén. Sus caras estaban llenas de dolor y vergüenza. Recordé cuando éramos niños, cuando Carla y yo jugábamos en el patio de su casa. No quería destruir a mi familia, pero tampoco podía olvidar lo que pasó. Está bien, dije al fin. Acepto el dinero y cancelo el juicio por ahora. Pero tienen hasta la fecha original del juicio para pagarme el resto. Si no lo hacen, lo reactivo. ¿Entendido? Elena asintió rápido, con lágrimas. Sí, Daniel, gracias. Te prometemos que lo haremos. Rubén me estrechó la mano, y los demás murmuraron agradecimientos y más disculpas. 2 días después, Carla volvió de Hawái. Patricia me llamó esa mañana para contármelo. Acabo de verla llegar a mi casa, dijo. Sus papás estaban esperándola, y no se veían felices. No fui a verla, no quería enfrentarla todavía. Pero supe por mi tía que la reunión no fue bonita. Elena y Rubén la recibieron furiosos. Le gritaron por horas, le dijeron que había traicionado a la familia, que por su egoísmo casi destruye la vida de Valeria. Patricia me contó que escuchó a Rubén decir, te vas de esta casa ahora mismo. No vas a quedarte aquí después de lo que hiciste. La sacaron de la casa de mi hermana y se la llevaron a la suya, decididos a hacerla enfrentar las consecuencias. Los días siguientes fueron un caos para Carla. Sus papás la obligaron a buscar trabajo para empezar a pagar la deuda. Al principio, ella se resistió. Voy a devolverlo cuando pueda, decía, pero ellos no le dieron opción. La llevaron a una tienda de ropa donde un amigo de Rubén le ofreció un empleo, y le dejaron claro que cada centavo iría para mí. Pero Carla no duró ni una semana. La despidieron por llegar tarde y pelear con los clientes. Su actitud no había cambiado, y eso solo enfureció más a sus papás. Decidieron tomar medidas más duras. Revisaron todo lo que trajo de Hawái, bolsos caros, ropa de marca, joyas, y lo vendieron. Carla gritó y lloró, pero no sirvió de nada. Esto es lo que pasa cuando robas, le dijo Elena. Vas a aprender aunque sea a la fuerza. El golpe final vino de mi tío abuelo, el abuelo de Carla. Era un hombre duro, de pocas palabras, pero muy respetado en la familia. Una noche, organizó una reunión en su casa y llamó a Carla. Todos estaban ahí, sus papás, sus hermanos, tíos. El abuelo la sentó enfrente y le habló claro, eres una vergüenza para esta familia. Lo que le hiciste a Daniel y a esa niña no tiene nombre. Si no cambias, no esperes que te recibamos con los brazos abiertos nunca más. Esas palabras la quebraron. Por primera vez, dicen, Carla bajó la cabeza y no dijo nada. El rechazo de su abuelo, alguien a quien siempre quiso impresionar, la golpeó más que cualquier grito. Mientras tanto, yo empecé a ver el dinero llegar poco a poco. Los $12,000 fueron el comienzo. Luego vinieron pagos pequeños, 5,000 de Rubén, 3,000 de un primo, 2,000 de una venta que hizo Elena. No era rápido, pero sumaba. Con cada dólar, me acercaba más a la cirugía de Valeria. Hablé con el hospital y les expliqué la situación. Me dieron un plazo extra para juntar el resto y, con los pagos de la familia, por fin pude programar la operación. La fecha quedó para 2 meses después, y cuando se lo conté a Valeria, sus ojos se iluminaron. ¿De verdad, papá?, me preguntó. De verdad, le dije, y la abracé fuerte. Un día, mientras revisaba los números con Patricia, recibí un mensaje de Carla. Daniel, lo siento mucho, decía. No debía hacer lo que hice. Ya pagué todo, no te molesto más. Había enviado el último tramo del dinero esa mañana, completando los 55,000. Miré el mensaje, pero no contesté. No tenía nada que decirle. Mi prioridad era Valeria, no Carla. Guardé el teléfono y seguí con mi día, enfocándome en lo que importaba, mi hija. La dinámica familiar cambió después de eso. Carla se quedó sola, trabajando en lo que podía, pero nadie la miraba igual. Sus papás la dejaron en su casa, pero la relación estaba rota.
Patricia decía que a veces la veía callada, como si por fin entendiera lo que perdió. Yo no sentía lástima. Ella eligió su camino, y yo el mío. La cirugía de Valeria salió perfecta. Sus pies empezaron a enderezarse, y aunque tomaría tiempo y terapia, los médicos me dijeron que iba a caminar normal algún día. Verla dar sus primeros pasos sin dolor fue todo lo que necesitaba. La historia terminó con una lección clara. El egoísmo de Carla le costó caro, perdió el respeto de su familia, sus lujos, su libertad. Yo, con mi determinación, recuperé lo que era de mi hija. No fue fácil, pero valió cada segundo de lucha. Ahora, mientras veo a Valeria jugar, sé que hice lo correcto. Eso es lo que importa.